Así es. Una vida de ofrenda por la fe. Es el tema de esta mañana. Una vida de ofrenda por la fe. Como subtítulo, ejercitando la excelencia de la ofrenda de Cristo. Ejercitando la excelencia de la ofrenda de Cristo. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y nos hemos detenido en el capítulo 11. Hemos visto de una manera panorámica, no exhaustiva en realidad. Le mentiríamos si diríamos que hemos hecho un estudio exhaustivo, profundo, pero hemos ido abrazando y acariciando verdades profundas de esta carta maravillosa, la carta a los Hebreos, que nos prepara para la vida de confianza y valentía. El que entiende el mensaje a los Hebreos se prepara para una vida llena de confianza. Una vida que termina la carrera, no una vida que deserta. Hebreos es escrito a un grupo de creyentes que estaban siendo tentados a desertar. De hecho, esa es la palabra apostasía. Apostasía significa volver atrás. Abandono la carrera. Y Hebreos está diseñado por el Espíritu Santo para que seamos aquellos creyentes que terminan. No que terminan allí con las justas o con el último aliento, sino que terminamos bien, terminamos victoriosos. Hay muchos creyentes que terminan su carrera derrotados. Lot es un ejemplo de un creyente derrotado. Pero nosotros somos de la fe de Cristo. Por lo tanto, quiero decirte que se te ha dado todo lo que necesitas para terminar la carrera en victoria. Cristo es el iniciador y consumador de la carrera de la fe. Hebreos 12 nos recordaba esa verdad. Cristo inició. Cristo no solamente que inicia, sino que termina esta carrera de la fe. Y estamos conociendo cómo vencer en esa carrera. Los hombres y mujeres de Hebreos 11 descubrieron la vida de la fe. El justo por la fe vivirá. Si retrocede, no agrada a mi alma. Los que desertan no agradan a Dios. Por eso es que Dios quiere que terminemos fuertes. ¿Y cómo vamos a terminar fuertes? Cuando consideramos a Cristo supremo. El mensaje de Hebreos es que la clave para terminar la carrera es que veamos a Cristo como supremo. Si Cristo no es supremo, no vamos a poder terminar la carrera. Podemos autorresolvernos, podemos autodeterminarnos. No es suficiente para terminar la carrera de la fe. Lo único que mantiene el ritmo, lo único que mantiene la resistencia en esta carrera es mirar a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Entonces terminamos la carrera. La vida de la fe es una vida de mirar a Jesús. Miraste a Jesús esta mañana. Mañana lunes será victorioso mirando a Jesús. No sabemos qué pasará de aquí en unos meses con el tema político en nuestro país. Pero lo que sí sabemos es que los de la fe, si miramos a Cristo, vamos a vencer. La victoria es nuestra. La victoria es de nuestra familia si sabemos mirar a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Mi hermano, ellos descubrieron lo que es vivir por fe. Esa fue la garantía para la victoria que vivieron. Ninguno de esos nombres que se mencionan en Hebreos 11 fueron derrotados. Todos ellos vencieron. Todos ellos conquistaron. Esto que estás aprendiendo entonces te ayuda a vencer. Si tú entiendes, si tú aprendes con el corazón, vamos a vencer. Estamos aprendiendo cómo ejercitamos esa misma fe. Cómo llevamos a cabo los pasos para ejercitar la misma fe que los llevó a ellos a vencer. Abel, Abraham, Moisés, David, Jefté, Barak, todos esos hombres, ¿cómo vencieron? Vencieron porque ejercitaron la fe. La fe no es algo que tú haces, la fe es algo que se te dio. Ahora tú la pones en práctica. Fe es la esencia, naturaleza de Dios habitando en nosotros. No es que tú estás creyendo en algo para que ocurra. La fe no es creer algo para que algo ocurra. La fe es creer que algo se nos ha dado ya. Y entonces ejercitamos esa realidad, esa sustancia que le llama 11.1, Hebreos 11.1, la sustancia, la naturaleza, la esencia de Dios en nosotros, y la ejercitamos y vencemos. Dios te amó, fuimos escogidos,
Tú fuiste escogido, hermano amado, hermana amada. Fuiste escogido por Dios para que tu vida sea la evidencia de su reino aquí sobre la tierra. Fuimos llamados no a escapar, fuimos llamados a traer el cielo a la tierra. Venga tu reino aquí a la tierra. Hermano, y ese es tu llamado. Tu familia es para que el reino de Dios sea visto allí. Tus hijos, tu hogar, tu salud, cada área de nuestras vidas es para que el reino venga. Y esa es nuestra oración. Así Él nos enseñó a orar. Venga tu reino. Dios te amó para manifestar su gloria y majestad en ti, tu familia, como miembros del cuerpo de Cristo. La manera en que esto se cumple entonces es cuando comprendes que se te dio la misma naturaleza de Dios por medio de la salvación de Cristo. Entonces, al haber recibido esa naturaleza, todos los días la ejercitas en confianza. Todos los días ves esa realidad, ves esa sustancia, la ejercitas en confianza. Esto es el ejercicio de la fe. Los creyentes que ejercitan la fe son los que todos los días miran el amor de Dios derramado en sus corazones. Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ya, diga conmigo, ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe es el ejercicio de mirar, ya se me dio el amor de Dios. No estoy esperando que Dios me ame, ya se me dio toda la plenitud del amor de Dios. La hemos recibido, mis hermanos. Es una mirada, no hacia afuera, es una mirada hacia adentro. Gracias porque me amaste. Tu amor lo derramaste en mi corazón. ¿Lo creemos? Así como Hebreos 11 nos muestra muchos hombres y mujeres que vencieron porque entendieron el ejercicio de la fe, de la misma manera las Escrituras nos muestran de muchos que perdieron a Dios y su reino. Perdieron porque no vieron conforme la fe. El rey Saúl es un ejemplo de un hombre que no creyó a Dios. Saúl no consideró fiel a Dios. Es un hombre cuya confianza estaba puesta en el hombre. Maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre. Saúl no creyó a Dios. Un hombre con un alma enferma que le dio el poder a las tinieblas para hacerlo presa de sus más bajos deseos. Cuando tú no ves conforme la fe, te vuelves presa de tus más bajos instintos y deseos. Un hombre que vivía para sí mismo, mas no para Dios. Pero veamos hoy a la luz de la palabra el ejercicio de la fe que tiene que ver con nuestra entrega a Dios. Por eso el tema de esta mañana es una vida de ofrenda por la fe. La tentación de la serpiente. La serpiente sigue tentando. La serpiente no ha terminado, no ha parado de su trabajo. La serpiente sigue tentando al día de hoy. La tentación de la serpiente es: no te entregues a Dios. La serpiente sigue susurrando y sigue buscando incautos. Sigue buscando gente desconcentrada. La serpiente sigue buscando hablarles. Y la serpiente, su mensaje es sutil. La serpiente no viene con cosas demasiado tenebrosas a la vista del ojo natural. La serpiente viene con un mensaje sencillo: no te entregues a Dios. Dios no es digno de tu entrega. Ese es el mensaje de la serpiente. Dios dejó su palabra para que sepamos cómo vivir por fe. En el texto de hoy vamos a ir a Hebreos 11, versículo 4. Ese es nuestro texto central. Usted ponga ahí una marca porque nos vamos a desplazar en otros textos bíblicos. Pero este es el texto central. En este texto veremos que el ejercicio de la fe produce una vida de entrega a Dios. La fe, ejercitar la fe, hace que te entregues a Dios. Hermanos, si hay algo que produce la fe, es maravilloso, es nuestra entrega a Dios. Mi entrega a Dios habla del ejercicio de la fe. Cuánto te entregas habla de cuánto estás ejercitando la fe. No ejercitar la fe te lleva a una vida egoísta. No, yo no necesito entregarme. Yo puedo vivir para mí mismo. Pero la vida de la fe es una vida de entrega a Dios. Una vida de ofrenda a Dios.
Lo que entregamos es un testimonio de si estamos creyendo a Dios. ¿Cómo sabemos que estamos creyendo a Dios? Por cuánto entregas tu vida. El primer nombre que se menciona en esta lista de nombres, porque vamos a ver una gran lista de nombres que hay en Hebreos 11. El primer nombre que se menciona en Hebreos 11 es el nombre de Abel. Abel. Y Dios se asegura de ponerlo en esta sala de hombres y mujeres que ejercitaron la fe de Dios para que tengamos la victoria que Abel tuvo. ¿Cuántos quieren la victoria que Abel tuvo? Porque él no está por gusto ahí en Hebreos 11. Está ahí porque Dios dice, yo no me avergüenzo llamarme Dios de ellos. Entonces queremos la victoria de Abel. Aprendamos el principio de su vida. Dios, hermanos amados, Dios nos ama y no quiere que perdamos la carrera de la fe. Hermanos, si hay una mentira que vamos a destruir, empezar destruyendo hoy, Dios no nos quiere derrotados. Dios no te quiere perdedor. Hermanos, con tristeza en el corazón podemos recordar muchos hombres que Dios cortó en medio nuestro. Dios corta a aquel que no sabe entender, aquel que no hace la diligencia de entender, y por eso es derrotado. Hermanos amados, Dios no quiere que perdamos la carrera de la fe. Dios quiere que terminemos victoriosos y recibamos la corona. Hermanos amados, aún así muchos rechazan abrazar la vida de fe. Persisten en sus caminos de no entrega y rendición. El pecado empezó con la sugerencia. Mire, es una sugerencia. La serpiente no viene imponiendo. La serpiente viene sugiriendo. Nosotros pensamos que Satanás viene con imposición. No. La serpiente viene con una sugerencia. Así vienen las más grandes tentaciones en tu caminar. No vienen a modo de imposición, vienen a modo de sugerencia. ¿Tú crees? ¿Por qué no consideras esta otra opción? ¿Con que Dios ha dicho? Así trabaja el engaño, porque es sutil. ¿Puedes distinguir esas voces sutiles? Hemos repetido en mensajes anteriores con quién estás conversando. ¿Qué voces son las que estás permitiendo? Hermanos, el pecado empezó con la sugerencia de la serpiente al hombre de que ellos no debían entregarse a Dios. ¿Sabes cuál fue el mensaje? Ustedes no necesitan entregarse a Dios. Que Dios estaba siendo egoísta con ellos. ¿Cómo te vas a entregar a un Dios egoísta? ¿Cómo te vas a depositar en las manos de un Dios egoísta? La palabra de la serpiente era que Dios les estaba privando de algo que Adán y Eva necesitaban. Dice su palabra que Él ha provisto para todas nuestras necesidades. Pero la serpiente viene a decirles, no, Dios les está privando de algo que ustedes necesitan. ¿Tú crees que Dios quiere privarnos de algo que necesitamos? De ninguna manera. Pero esa fue la sugerencia de la serpiente. Y ese sigue siendo el engaño de Satanás hoy. Dios no te entiende. Dios no entiende tu necesidad. Por lo tanto, no entregues a Dios. La serpiente te tienta a que tú consideres que el mundo de Dios es con recursos limitados. ¿Sabes lo que hace la serpiente? La serpiente te tienta a pensar que el universo que hablamos la semana anterior, que constituyó Dios, es limitado. Que los recursos de Dios son limitados, son escasos. Eso es lo que te hace pensar la serpiente. Que tú consideres a que construyas tú mismo tu propio mundo de felicidad. Dios no te entiende. Mejor, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor construyes tu mundo de felicidad aparte de Dios? Esa es la tentación sutil, la sugerencia. Hermanos amados, ¿estamos entendiendo cómo trabaja el enemigo? Nosotros tenemos esta idea de Satanás terrorífica con cachos. No. Dice la palabra que la serpiente era de los animales más hermosos. Y así sutilmente viene la serpiente a engañarnos. Detente un momento.
haz el ejercicio de reflexión y meditación. ¿Te has dado cuenta cómo sutilmente te engaña? ¿Te has dado cuenta cómo sutilmente pone ideas contrarias a Dios? Dios no te entiende. Dios no conoce tu necesidad. Dios es indolente. No te entregues a Dios. Por lo tanto, te ofrece a que tú construyas tu propio mundo de felicidad. Su engaño es que lo hagas tú mismo sin necesidad de que le entregues a Dios. Vamos a ver las palabras de la serpiente. Estamos en Hebreos 11, pero le dije vamos a ir por otros pasajes. Génesis 3:1. Esto dijo la serpiente: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Con que Dios les ha dicho? ¿Con que Dios les ha impedido? ¿Con que Dios les ha reservado comer de cualquier árbol del huerto? Esa es una mentira. Porque la serpiente miente. Voy a repetir esto. La serpiente miente. Las sugerencias que te dice la serpiente son mentiras. ¿Te diste cuenta la mentira? Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Hermanos, Dios les dio todos los árboles del huerto. Solo de uno les ordenó que no lo tomaran. Todo el jardín terminado del Edén les pertenecía como mayordomos. Pero la mentira de la serpiente es: no, Dios no quiere darte nada. Qué tremendo. De todo lo que Dios les había dado, Dios les pidió que un árbol no lo tocaran, que se lo entregaran a Él. Todo lo recibimos de su mano. Y cuando Él nos dice que reservemos una parte, lo hacemos con gratitud, sabiendo que Él nos ha dado todo su mundo para administrarlo. Repito, de todo lo que hemos recibido, lo recibimos de su mano. Lo recibimos de Él. Y cuando Él nos dice que reservemos una parte, lo hacemos con gratitud, sabiendo que Él nos ha dado tanto para administrar. Pero el engaño de Satanás te hará pensar que Dios es egoísta, que Dios es tacaño y lo que Dios hace es restringirte. Eso es lo que te dice la serpiente. La serpiente hizo ver a Dios como un Dios que escondía su bien de ellos. La serpiente les hizo creer que Dios con sus mandamientos estaba impidiendo la felicidad de ellos. Oh, esos mandamientos son carga, es lo que la serpiente les dice. Dios es un Dios malo. Dios es un Dios egoísta. Dios no quiere que ustedes sean felices. Vamos al verso 5 de Génesis 3 mismo. Mire lo que la serpiente les dice. Pues Dios sabe. Wow, mira la mentira. Dios sabe que el día que de él comáis, del árbol que les había dicho que no tocaran, Dios sabe que ese día serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios no quiere que seas feliz. Dios no quiere que tú tengas su bien. Así habla la serpiente. Y habla en los momentos que menos lo esperas. Hablas en los momentos que menos tú crees que va a venir. Incluso ni te das cuenta que ha venido. Ni te das cuenta que ya entraste en conversación con ella. Ni te das cuenta que en tus pensamientos lo que estás haciendo es conversar con las mentiras. No hay suficiente. No hay dinero.
no hay recursos. No tengo lo suficiente. O si tan solo tuviera un poco más. Estás conversando con la serpiente. La serpiente te hace dudar de la bondad de Dios. Hermanos, así nació el pecado, con la mentira de que Dios es un Dios egoísta. Pero la realidad es otra. Mi Dios no es egoísta. Dios creó su mundo y lo entregó todo en manos del hombre y la mujer para que ellos lo administraran y disfrutaran todo el bien de Dios. ¿Sabes que Dios no tenía necesidad de crearnos? ¿Sabes tú que Dios no tenía necesidad de hacernos a ti y a mí? Él estaba completo en sí mismo. Él es un Dios. ¿Tú crees que Dios está incompleto? ¿Tú crees que a Dios le falta felicidad? ¿Tú crees que Dios está solo? ¿Dios sufre de soledad y por eso nos creó a nosotros? No, mi hermano. Dios es completo en sí mismo. Eso es Dios por definición. Él está completo. Ahora, mira qué tan completo está Él, que está tan lleno de amor, que rebosa de amor. Y dice, voy a crear al hombre para compartir con él mi gloria. Hermanos, la serpiente te hace creer que Dios te restringe su bien. Pero la verdad es otra. Dios creó su mundo, su universo, por su palabra, para que nosotros administremos con Él. Y tú tienes que fijar todos tus días, no en el sistema caído, roto. Tú tienes que fijar tus ojos todos los días en Él, en su bien, en su bondad. Hermanos, sus mandamientos no son para negarnos su bien. Sus mandamientos, al contrario, son los caminos para que aprendamos a disfrutar de su riqueza. Oh, Dios es malo porque nos da mandamientos. No te equivoques. Los mandamientos de Dios no son para maldecirnos. Los mandamientos de Dios son los caminos para que caminemos en ellos, para que disfrutemos su bien, su bondad, su riqueza. El mandamiento de Dios era: ustedes me pertenecen. Esto es lo que Dios les está diciendo: ustedes me pertenecen. Ustedes son míos. Entréguense a mí. Deposítense en mis manos, creyéndome a mí, dice Dios. Esa es la invitación que el Señor te hace hoy, señorita. Esa es la invitación que el Señor hoy te hace, joven. Yo te creé, yo te formé. Entrégate a mí. Tu vida está segura, tu vida está completa en mis manos. No escuches la serpiente. La serpiente viene sutilmente. Vendrá a través de compañeros, compañeras, amigos del colegio, la universidad, a decirte lo contrario. Pero tú recuerda la voz de Dios. Yo te creé, entrégate a mí, dice el Señor. Créeme a mí. Deposítate en mis manos, amándome a mí, obedeciéndome, porque entonces ustedes se deleitarán en todo mi bien, para que me puedan compartir y dar a conocer con el mundo. El testimonio más poderoso al mundo es nuestra vida como ofrenda a Dios. Escúchame, ¿cuál es el testimonio que más impacta al mundo? Cuando el mundo ve que tu vida es una entrega a Dios. Cuando el mundo ve que tu vida es una ofrenda dedicada a Dios. Ese es el testimonio que impacta al mundo. Al mundo lo deja boquiabierto. Tú tienes la oportunidad de vivir la vida para ti mismo, pero tú te dedicas a Dios. Tú tienes la oportunidad de tomar tus propias decisiones y hacer con tu vida, con tu cuerpo lo que tú quieres, pero tú has decidido entregarte a Dios. Al mundo lo deja con la boca abierta ese testimonio. Cuando el mundo ve una familia rendida y entregada a Dios, el mundo dice: wow, ¿cómo le hacen? Eso marca el mundo. Cuando ve una vida, una familia entregada a Dios como ofrenda.
Al mundo no le impresiona cuánto tú tienes. No trates de impresionar al mundo con cuánto tú tienes, cuánto tú llegas a poseer. Al mundo lo asombrará lo que tú le entregas a Dios. Salmo 103. Sabed que Él, Jehová, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No somos dueños de nada. Entiéndeme, tú no eres dueño de un centavo partido por la mitad. Yo no soy dueño de un centavo partido por la mitad. No somos dueños absolutamente de nada. Todo es de Él, es su mundo, es su universo. Él nos hizo. Hermanos amados, porque Él hizo una nueva creación, ahora nos entregamos a Él porque Él nos compró. Somos suyos, ovejas suyas. ¿Te has visto como su oveja? ¿Te has visto como su pueblo? Pueblo suyo, ovejas de su prado, de sus pastos. Somos sus ovejas. Y ahora nos entregamos a Él porque Él nos compró. Señor, todo viene de ti. Mira lo que dice el Salmo 50, verso 10. Porque mío es todo animal del bosque. Mío es, dice el Señor. El ganado sobre 1000 colinas. Todo el ganado, las colinas. Tú vas, viajas, ves las colinas llenas de ganado. No le pertenecen a ese señor. Ese señor de ahí, ese agricultor, ese ganadero, solo es un administrador. Dice el Señor, mío es el ganado de 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco. Mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, dice Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque yo puedo coger mi propia comida. Es mi mundo, es mi universo. Ahora, la semana pasada Dios nos confrontaba: ¿vas a seguir en tu propio mundo o vas a entrar al mundo de los recursos ilimitados de Él? Mío es, dice el Señor. Mío es. Continúa diciendo, todo lo que en Él hay. Todo lo que en Él hay. Wow. Salmo 24:1, mía es la tierra y su plenitud. ¿Por qué nos creemos dueños? ¿Entendemos? No somos dueños de nada. Es su mundo, es su universo. Y a Él le ha placido hacernos parte de Él, participar de Él. Hermanos, porque si reconocemos, si lo reconocemos, si sabemos que somos de Él, vamos a entregarnos como una ofrenda. ¿Cómo podrías argumentar no rendir a Dios lo que Él te pide? ¿Cómo podrías atreverte a decir, no voy a darte lo que es mío? Dios te diría, es tuyo, todo es mío. Y si yo quiero, lo arrebato en un soplo. Lo probó con Job. Job, un hombre pudiente, rico, en un momento Dios lo sopló todo. Dios puede quitarlo todo, incluso el aliento de la vida. Dios lo puede arrebatar en un momento, porque aún el aliento le pertenece a Él. Hermanos, vamos a Hebreos 11:4 y vamos a leer el texto. Eso fue lo que Abel vio de Dios. Abel vio que Dios es el dueño y que nosotros nos debemos a Él. Sin reservas, nos entregamos por completo. Ese fue el ejercicio de fe que hizo Abel. ¿Cuál fue el ejercicio? A Dios le pertenezco. Por lo tanto, Dios es digno de la mejor ofrenda. Leamos el verso 4. Por la fe, Abel, palabra clave aquí, ofreció. Por la fe. ¿Cómo es esto? Es por la fe. Por la fe que recibiste. ¿Puedes decir gracias por la fe de Cristo? La tengo. Es mía. Ahora, mira cómo usó Abel esa fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Palabra clave, mejor sacrificio. Mejor sacrificio.
que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Esa ofrenda le dio un testimonio de parte de Dios. Esa ofrenda, la mejor ofrenda, mejor sacrificio que Caín, dice, dio un testimonio de parte de Dios diciendo que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién da testimonio de ese excelente sacrificio? De esa excelente ofrenda. Dios mismo da testimonio. Y por la fe, estando muerto, aún muerto, su ofrenda sigue hablando. Todavía habla. Abel ofreció a Dios, hermanos, una verdadera ofrenda porque lo hizo por la fe. Abel vio quién era Dios. Abel consideró a Dios dueño. Y si Él es el dueño, Él es digno. Yo no soy dueño, Él es dueño. Él es digno. Y no de cualquier sacrificio, sino que de un sacrificio, el sacrificio más excelente. Abel creyó a Dios. Lo que está haciendo Abel es esto, mis hermanos. Abel anticipa el sacrificio excelente de Cristo, quien ofreció el sacrificio más agradable al Padre. Se ofreció a sí mismo. Efesios 5, versículo 1 y 2 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también, y aquí viene lo que quiero resaltar, como Cristo os amó y se dio a sí mismo. Él fue la ofrenda. Él se entregó. Él se dio a sí mismo por nosotros. Ahí está, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esto es lo que usted tiene que entender. Cristo fue la ofrenda y sacrificio excelente, perfecto del Padre. Porque usted y yo no podíamos ser redimidos a no ser por un sacrificio perfecto y excelente. Por lo tanto, Abel lo que está haciendo es anticipar la ofrenda de Cristo. Abel entregó a Dios una ofrenda excelente porque miraba a Dios. La calidad de una ofrenda, por lo tanto, dependerá a quién estás viendo cuando das. Cuando tú das, cuando tú entregas, cuando tú rindes, ¿a quién estás viendo? Porque la calidad de la ofrenda está determinada a quién estás viendo. Abel estaba viendo Cristo como la ofrenda perfecta. Abel estaba viendo a Cristo como el sacrificio perfecto. Hermanos, Abel miró a Dios y su ofrenda fue un testimonio de Dios mismo. La ofrenda de Abel habla que él había creído en el Dios que justifica. Abel creyó al Dios que justifica. Él no es justificado por lo que ofreció, pero había creído en el Dios que justifica. Por eso ofreció un sacrificio agradable a Dios. La ofrenda no lo justificó a Abel, su propia ofrenda. Pero él está reconociendo que por una ofrenda excelente, una ofrenda perfecta, un día el Cordero de Dios será entregado para que yo sea justificado. Abel creyó al Dios que justifica y por lo tanto, por esa fe, entonces él ofreció un sacrificio excelente a Dios. Te pregunto yo, ¿has creído que Dios te declaró justo por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo?
¿Cómo ves la ofrenda de su cuerpo? ¿Es para ti un hecho y punto? ¿Es para ti una noticia más y punto? ¿Qué significa para ti el sacrificio de Cristo? Hermano amado, hazte esa pregunta. Reflexionemos juntos esta mañana. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es la ofrenda de Cristo para nosotros? ¿Tiene el valor que el Padre le dio a ese sacrificio? ¿Tiene el valor que Cristo le dio a esa voluntad perfecta? Ser entregado, ser derramado por nosotros. Hermanos amados, según tu entendimiento de esta pregunta que yo te estoy haciendo, así será la excelencia de tu entrega. Solo el que entiende la ofrenda de Cristo podrá entonces ser una entrega y una ofrenda a Dios. Excelente, de calidad. Porque como vamos a ver en un momentito, hay dos tipos de ofrendas. Una excelente y una ordinaria. Hermanos, la ofrenda no nos declara justos, pero si somos justos por la fe, nuestra ofrenda confirma que hemos sido justificados por Él. La ofrenda excelente es un resultado de creer al Dios que justifica. Solo si lo has visto, serás movido por el Espíritu de Dios a dar una ofrenda de excelente calidad. Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Y yo no sé si usted se ha hecho antes esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Porque se dice que la ofrenda de Caín Dios no la miró con agrado, pero la ofrenda de Abel Dios sí la miró con agrado. ¿Cuál es la diferencia? Caín y Abel eran ambos pecadores. Ambos eran necesitados por su condición de pecado. Pero la diferencia era que Abel había abrazado al Dios que justifica al impío, mientras que Caín no. ¿Había visto esta diferencia? Abel abrazó al Dios que justifica al impío. Caín no lo hizo. Caín no consideró al Dios que justifica. En otras palabras, Caín no veía la redención. Caín no veía el sacrificio de Cristo. Yo puedo sentarme aquí, tomar la cena del Señor 1000 veces y no ver el sacrificio de Cristo. ¿Tú ves el sacrificio de Cristo? ¿Ves lo que eso significó? Caín nunca lo vio. Caín nunca entendió el significado del sacrificio, porque Caín era justo a su propio parecer. Yo no necesito justificación. Abel, en cambio, miró al Dios que justifica al impío. No lo digo yo, mis hermanos. Primera de Juan 3:11 lo dice. Abel creyó a Dios, mientras que Caín solo aparentó creer, pero en realidad nunca creyó. ¿Sabías tú que Caín era una apariencia de creer? Veamos lo que dice el apóstol Juan acerca de Caín. Versículo 11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno. No era de Dios. Caín no creyó en la justicia de Dios. Por lo tanto, Caín era del demonio. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Continúa diciendo: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Te das cuenta la radical diferencia que marca entender la justicia de Cristo? ¿Lo está viendo? Abel creyó en aquel que justifica. Caín permaneció siendo del maligno.
Caín nunca experimentó la salvación, aunque era religioso, aunque iba a la iglesia, aunque daba una ofrenda. Caín nunca conoció a Dios. Por otra parte, Abel se había rendido a Dios y Abel no trajo una ofrenda. Abel trajo la mejor ofrenda. Vamos a Génesis 4, versículo 3. Veamos. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Jehová, por favor resalte esto que vamos a leer, una ofrenda. ¿Qué es lo que trajo Caín? Una ofrenda del fruto de la tierra. Caín no trajo, escuche, lo mejor del fruto de la tierra. Caín trajo simplemente una ofrenda. La Nueva Traducción Viviente dice aquí: Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Estás viéndolo? ¿Qué es lo que hizo Caín? Trajo algunos, una ofrenda. Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo, ¿qué trajo él? De los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. ¿Qué fue lo que trajo Abel? Trajo lo primero y trajo lo mejor. Abel escogió la mejor parte para Dios. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Viste la diferencia? Una ofrenda. Caín, aquel que no abraza la justicia, aquel que no considera el sacrificio perfecto. Por otra parte, Abel, que tenemos, aquel que abrazó al que justifica, aquel que abrazó la justicia de Dios. Él trae lo primogénito y trae la grosura, trae lo mejor, trae lo primero. Aquí tenemos a Abel, hermanos, trayendo una ofrenda de la cual Dios da testimonio. Dios se agrada de la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda de la cual Dios se agrada? ¿No estamos leyendo? ¿Estamos abriendo las escrituras? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ofrenda de la cual Dios se agradó? Lo primero y lo mejor. Porque le recuerda a Dios. ¿Por qué a Dios le agrada? ¿Por qué cuando Dios ve esa calidad de ofrenda, Dios se agrada? ¿Qué crees que le recuerda a Dios esa ofrenda? Le recuerda a su Hijo. Cuando Dios ve una entrega de lo primero y de lo mejor, el Padre está diciendo: esta ofrenda me recuerda la ofrenda de mi Hijo. Lo primero, lo mejor. Hermanos, su Hijo fue lo primero y lo mejor de Él. Hermanos, Cristo Jesús fue lo mejor y lo primero del Padre. ¿Alcanzas a ver la salvación? El Padre no te dio una sobra. El Padre no te dio lo que quedó. ¿Qué fue lo que el Padre te dio? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a su único. Es diferente dar cuando tienes algunos, ¿no? Pero Él dio a su Hijo unigénito para tu salvación, para mi salvación. Hermanos, aquí tenemos a Abel dando las primicias a Dios. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo? Génesis. Yo te pregunto,
el diezmo es un invento de la ley que vino con Moisés cientos de años después. Estás equivocado. Pensar eso es un gran error. El diezmo, que es seleccionar la primera parte, el 10% de todos nuestros ingresos y entregarlo a Dios, no fue un invento de la ley de Moisés que vino cientos de años más tarde. Aquellos que sostienen que el diezmo es de la ley y que ya no aplica a nosotros, ¿sabes lo que están haciendo? Insultan y ultrajan a Dios. ¿Sabes por qué? Cuando yo desprecio el mandamiento del diezmo, yo le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Señor, para mí, lo primero no me recuerda a tu Hijo. El diezmo es Dios mismo entregándose como lo primero y lo mejor. Dios diezmó y aún mucho más allá, porque le entregó lo primero y lo mejor. Yo sé que muchos pastores tienen vergüenza y culpabilidad de predicar este mensaje. Pero puedo decir como el apóstol Pablo, no rehusaré a darles todo el consejo de Dios. Porque muchos se avergüenzan, otros más astutos lo tuercen. Pero es de la iglesia fiel a Dios conocer lo que Dios dice en el escrito está. Hermanos amados, cuando tú crees que el diezmo es un invento, Moisés, la ley o de algún pastor, tú estás ultrajando a Dios, porque el diezmo es Dios mismo entregándose como lo primero y lo mejor para cumplir Él su propósito de redención en nosotros por medio de Cristo. ¿Qué es el diezmo? Es el principio de lo primero. Es el principio de lo mejor. Es el principio de la mejor entrega. Es el principio de la ofrenda, no cualquiera, la ofrenda de calidad. Pero al igual que la serpiente lo hizo con Adán y Eva, hoy la serpiente también tiene a muchos engañados, haciéndoles creer que el mandamiento de dar a Dios lo primero es algo que no aplica a ellos o que ya no se debe hacer, porque eso esclaviza al hombre. Yo sé que a muchos no les gusta esto. Asimismo pensaron Adán y Eva cuando no se reservaron ni siquiera tomar del árbol que Dios les dijo no tocaran. ¿Qué es lo que pensaron ellos? ¿Qué es lo que dijeron ellos? No, eso no aplica a nosotros. Eso no es para nosotros. Hermanos amados, veamos un ratito, vamos al jardín del Edén. Adán y Eva lo tenían todo. ¿Qué les faltaba en el Edén? Lo tenían todo como administradores, pero se creyeron dueños. ¿Qué pasa cuando tú te crees dueño? Lo terminas perdiendo todo. Dios los expulsó del jardín y puso sus querubines a la entrada, diciéndole, y con espada, los querubines, tú tomas lo que es de Dios y te enfrentas al juicio de Dios. Qué tremendo. Así mismo pensaron ellos. Lo tenían todo, se creyeron dueños y lo perdieron todo. Así muchos llamados cristianos hoy no quieren dar a Dios lo primero, lo quieren todo para sí, lo acaparan todo. ¿Y sabes qué pasa? Nunca pueden disfrutar como administradores de todo el bien de Dios. ¿Tú los ves? No tienen paz, no tienen gozo, solo tienen queja, reclamo, amargura. ¿Por qué? Porque ese es el juicio cuando tú te crees dueño. Wow. Está muy silencioso el auditorio en este momento. Hermanos,
El mensaje de Abel es sencillo. Solo disfrutas cuando entiendes que eres administrador. Qué hermoso es administrar bajo las directrices del dueño. Dime, ¿quién sufre más? ¿El dueño o el administrador? Cuando ocurre una pérdida, ¿quién sufre? El dueño. Cuando viene un imprevisto, ¿quién sufre? El dueño es el que sufre. Los que administran pueden en parte dolerse, pero en realidad el que lleva y enfrenta toda la carga, ¿quién es? El dueño. Abel nos dice, solamente se disfruta cuando somos administradores. Es una angustia cuando tú mismo crees ser el dueño. ¿Qué pasa si tú eres el dueño? Yo te quiero decir y recordar lo siguiente. Tu poder es limitado. Dios no puede operar donde Él no es reconocido como dueño. Dios solo protege lo que le entregamos. Dios no protege lo que no se dedica a Él. Y es por eso que ese es un principio transversal en todas las escrituras. Oh, es de la ley. No, mentira. De Génesis a Apocalipsis, Dios protege lo que se dedica a Él, lo que se entrega a Él. Dios protege. Hermanos amados, Dios solo protege lo que le entregamos. Ahora, ¿sabías esto? ¿Sabías que todo el mundo diezma? ¿Sabías que todos son diezmadores? Todos diezman. Muchos dan lo primero y lo mejor al pago de la casa. Diezman a la casa. Otros dan lo primero y lo mejor a la farmacia. Otros dan lo primero y lo mejor a la deuda, al crédito. Otros dan lo primero y lo mejor al banco. Otros dan lo primero y lo mejor a la educación. Otros dan lo primero y lo mejor a los alimentos. Pero ¿sabías que ninguno de esos tiene el poder de protegerte, de cuidarte y de guardar y preservarte a ti y a tu familia? Ninguno de ellos. Solo aquellos que han visto la ofrenda que Dios dio en su Hijo dan lo primero y lo mejor a Dios. Cuando tú vas a diezmar, tú dices: esto es un recordatorio a mi alma, Señor, de que así como esta ofrenda es lo primero y lo mejor, así tú diste lo primero y lo mejor por mí, Señor. Hermanos amados, a quien yo le doy lo primero es al que reconozco que bendice mis finanzas. ¿Quién tiene el poder para bendecir los recursos que recibes? ¿La escuela? ¿Todavía crees que la escuela es la que bendice tus recursos? ¿El banco? ¿La hipoteca? ¿El crédito? No, todos ellos son mortales. Todos ellos son limitados. Su aliento, ¿sabes qué es? Como nada. Solo Dios puede bendecir las finanzas cuando le damos a Él la ofrenda de excelencia. Él reprenderá al devorador de nuestras finanzas cuando venimos en arrepentimiento por habernos creído dueños y abrazar entonces lo que Él dice que somos. Ahora reconocemos que solo somos administradores. Malaquías 3:8. Mira lo que Dios le dice a su pueblo. ¿Sabías que este libro está en la frontera entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Y Dios lo puso allí como una prueba del corazón. Malaquías, último libro en nuestras Biblias, de la ley y los profetas. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Ahora,
¿Sabes que la palabra robar la han acomodado un poquito para que no suene tan fuerte aquí? La palabra robar es la palabra asaltar, defraudar con asalto. ¿Puedes tú coger a Dios y con un arma asaltarlo a Él? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Asaltará? ¿A quién se le ocurre coger un arma y coger? Dios va caminando y tú lo coges y lo asaltas. Pues vosotros me estáis robando, ustedes me están asaltando. Pero decís, ¿en qué te hemos asaltado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Imagínate, ese es el pueblo que Dios bendijo. Pero al creer la mentira de que ellos pueden tomar lo que es de Dios, le entregan legalmente el terreno a la maldición. Traed todo el diezmo al alfolí, a la casa, para que haya alimento en mi casa. ¿A dónde se lleva el diezmo? A donde eres alimentado. A la casa que te alimenta espiritualmente. Es tu responsabilidad llevar el diezmo. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice Dios. Dios nos invita a probarlo. No en soberbia, no en orgullo. No es que vamos a ver, Dios, tú dijiste. No. Es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de confianza, mirándolo a Él como el único que bendice. Dice Jehová de los ejércitos, si no, y vamos a ver, 5 pruebas que Dios nos invita a ejercitar la fe. Probad, me dice, primero, ponle atención, abriré las ventanas del cielo. ¿Te imaginas que el cielo está a tu favor? ¿Por qué? Porque Cristo fue la ofrenda que abrió el cielo para nosotros. Y cuando tú crees a Dios en darlo primero, tú estás declarando, Padre, yo entro en esta promesa. Yo entro en este mundo que tú constituiste, el mundo de cielos abiertos para mí. ¿Qué cielos abiertos? Sabiduría, dirección, entendimiento, discernimiento, cielos abiertos sobre ti. De que tú sabes que Dios escucha tus oraciones. Hay muchos que sienten el cielo como de bronce. Está cerrado el cielo sobre mí. Dios no me escucha, pastor. Cuando tú lo pruebas a Él, tú sabes que el cielo está abierto sobre ti. Tú sabes. Gracias, Señor. Abriré las ventanas del cielo. Prueba número 2. Derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Literalmente, ¿sabes lo que dice? Mi bendición te derramaré hasta que no tengas lugar para guardarla. Hasta que no haya suficiente lugar. Por vosotros, prueba número 3. Reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Cuando tú no ejercitas la fe, hermano, en honrar a Dios con lo primero, tú no entiendes qué pasa con el dinero. ¿Por qué no alcanza? Tú no entiendes, todo se va en gastos por enfermedades, accidentes, imprevistos. No conoces lo que es ser de bendición para otros. ¿Qué es lo que está pasando? El devorador devora. ¿Dónde está? El salario, pastor, se me va como agua entre los dedos. No sé. Es el devorador. Recuerda, Satanás no tiene poder sobre nosotros que el que nosotros le permitimos, porque fuimos comprados por él. Pero cuando tú crees a la mentira de la serpiente, Satanás gana un terreno. El devorador. Pero cuando honras a Dios, algo glorioso sucede. Dios protege para su gloria lo que Él bendice.
Verso 12, prueba número 5. Perdón, me salté. Estamos en la 4. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Quiere decir que tú vas a dar fruto, mucho fruto para Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Prueba número 5, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. La gente te verá y dice, wow, yo quiero eso. Yo quiero lo que tiene esa familia. Yo quiero lo que tienen ellos. No tienen probablemente mansiones, pero tienen algo que el dinero no puede comprar. Gozo, felicidad, armonía, entendimiento, sabiduría. Sus hijos sujetos. Dios reprende al devorador. Dios reprende la muerte, la esterilidad. Glorioso, dice Jehová de los ejércitos. Los que argumentan contra el diezmo se excusan diciendo que en el nuevo pacto, pastor, todo es de Dios y no hay que limitarse con el 10%. Es cierto, en el nuevo pacto tenemos el poder no solo para entregar el 10, sino el 100% para Él. Pero no te engañes. Si no puedes dar el 10% a Dios, mucho menos podrás dar el 100%. No quiero caminar en el camino de Caín, que aparentemente